Saber, conocer, creer, compartir que Cristo vive es el evento central de la fe cristiana, pues comprueba que Jesús es el Hijo de Dios. Y si resucitó, está confirmada su victoria. Es afirmativo. Sí resucitó, está confirmada su victoria. Esta es la razón por la que pudo decir: la paz sea con ustedes. Puede decir: la paz sea con ustedes. Y podrá decir: la paz de Dios es para nosotros. Vamos a la palabra. Dice Lucas 24:13. Y aquí 2 de ellos iban el mismo día a una aldea llamada Emaús, que estaba a 60 estadios de Jerusalén. Había terminado la fiesta de la Pascua. Algunos regresaban a sus lugares de origen. Probablemente este es un caso. Era el primer día de la semana. Según el inicio de este capítulo, uno de ellos se llamaba Cleofas. Ya era tarde. Emaús estaba a 11 kilómetros de distancia desde Jerusalén. En esos tiempos, las personas necesitaban alrededor de 3 horas para hacer el recorrido desde Jerusalén hasta Emaús. Dice Lucas 24:14. E iban hablando entre sí de todas aquellas cosas que habían acontecido. Como suele suceder, conversaban durante el trayecto respecto de las actividades realizadas en Jerusalén por ellos y por la sociedad en general. Lucas 24:15 dice: sucedió que mientras hablaban y discutían entre sí, Jesús mismo se acercó y caminaba con ellos. Este versículo enfatiza la realidad de la presencia de Dios entre sus discípulos, ya que Dios, por ser espíritu, está en todo lugar. Así Jesús, con su cuerpo resucitado, se integra en ese equipo, participando de la plática de ellos. Dice Lucas 24:16. Mas los ojos de ellos estaban velados para que no le conociesen. El que los discípulos no reconocieran a Jesús resucitado puede tener varias explicaciones, pero solo abordamos 2. La primera, que debido a la incredulidad no pudieron identificar a Jesús como el Mesías prometido. La segunda, que muchas veces Dios decide en qué momento se revelará a una o varias personas. Dice Lucas 24:17, y les dijo: ¿qué pláticas son estas que tenéis entre vosotros mientras camináis? ¿Y por qué estáis tristes? Esta pregunta muestra la empatía de Jesús con sus discípulos, pues bien podría regañarlos por despistados, ya que en más de una ocasión Jesús había enseñado sobre su sacrificio, muerte, sepultura y resurrección. La pregunta enfatiza 2 aspectos: el tema de la conversación y la razón de la tristeza. Resulta que los discípulos no reconocen a Jesús. Por el contrario, expresan su confusión sobre los rumores de la resurrección de Jesús, lo que revela su estado emocional y la falta de comprensión de lo que ha sucedido. Dice Lucas 24:18. Respondiendo uno de ellos, que se llamaba Cleofas, le dijo: ¿eres tú el único forastero en Jerusalén que no ha sabido las cosas que en ella han acontecido en estos días? La falta de lucidez espiritual hace que Cleofas trate de esa manera al mismo Jesucristo resucitado. Como hasta hoy, en ocasiones, no se entiende que el mensaje viene directamente de Dios
y las personas creen que es su pensamiento el que está consiguiendo una explicación. Dice Lucas 24:19. Entonces él les dijo, ¿qué cosas? Y ellos le dijeron, de Jesús Nazareno, que fue varón profeta, poderoso en obra y en palabra delante de Dios y de todo el pueblo. Y cómo le entregaron los principales sacerdotes y nuestros gobernantes a sentencia de muerte y le crucificaron. Pero nosotros esperábamos que él era el que había de redimir a Israel. Y ahora, además de todo esto, hoy es el tercer día que esto ha acontecido. Los discípulos de Jesús lo identificaron como el Mesías, pero para ese momento tenían sus reservas, así que solo lo mencionan a nivel profeta. Con eso quieren decir que reconocen su relación con Dios, pero ya no le atribuyen el nombre de Cristo o Mesías. Lo anterior porque sus aspiraciones eran totalmente diferentes a lo que había estado sucediendo en Jerusalén. Ellos esperaban a un Mesías conquistador, bélico, que aquí en la tierra tomara el control gubernamental, sociopolítico del mundo conocido en ese tiempo. Así que los judíos se veían como los grandes estrategas y conquistadores, con su Mesías al frente. Lo cierto es que Jesucristo sí es el gran conquistador, pero sus propósitos y por lo mismo sus métodos son totalmente opuestos a lo que los humanos tienen establecido. Bien lo dijo Jesús, mi reino no es de este mundo. Luego, es el reino de los cielos, es un reino espiritual. Vino y tomó por sorpresa al que tenía dominio sobre la humanidad. Lo venció al resucitar de entre los muertos y ascendió al cielo al lado de su Padre, donde siempre ha estado. Desde ese momento, el reino de Dios se establece en el corazón de los que creen que Jesucristo es el Hijo de Dios y lo aceptan como su Salvador, Rey y Señor de sus vidas. Dice Lucas 24:22, aunque también nos han asombrado unas mujeres de entre nosotros, las que antes del día fueron al sepulcro, y como no hallaron su cuerpo, vinieron diciendo que también habían visto visión de ángeles, quienes dijeron que él vive. Ciertamente todos los discípulos fueron dispersados y después de la crucifixión seguramente estaban temerosos porque el ser amigos de Jesús los involucraba en su doctrina, sintiéndose ellos candidatos a ser vituperados y quizá muertos por seguir las doctrinas de su maestro. Así que no pensaron en que el cuerpo de Jesús, como ellos pensaban que estaba muerto, tendría que ser tratado de acuerdo a las costumbres judías. Pero las mujeres que habían estado también cerca de Jesús, que tampoco recordaron la promesa de que resucitaría, muy temprano fueron al sepulcro y se llevaron una sorpresa. No estaba el cuerpo de Jesús. Lo más impresionante es que vieron ángeles. ¿Cómo supieron que eran ángeles? Y todavía más sorprendente la noticia. Dijeron que él vive. ¿Sí? Saber, conocer, creer, compartir que Él vive es el evento central de la fe cristiana, pues es la prueba de que Jesús es el Hijo de Dios y su victoria está confirmada sobre el pecado, sobre la muerte y sobre el diablo. Dice Lucas 24:24. Y fueron algunos de los nuestros al sepulcro y hallaron así como las mujeres habían dicho, pero a él no le vieron. El hecho de que algunos fueran al sepulcro deja ver su incredulidad, pues querían verificar que lo que las mujeres decían era lo cierto. Esos que fueron al sepulcro no vieron a Jesús, seguramente por su incredulidad, pues desde el principio del relato del Evangelio,
la condición para entrar en el reino de los cielos, la condición para ver todo lo relacionado con Dios es creer. Dice Lucas 24:25. Entonces él les dijo: oh insensatos y tardos de corazón para creer todo lo que los profetas han dicho. Insensatos, faltos de entendimiento, que se desesperan cuando la realidad no se alinea con las expectativas personales. En este caso específico, Jesús también le llama incrédulos, pues aunque Jesús varias veces les anticipó que tendrían que sufrir, que tendría que sufrir, ser vituperado y por fin experimentar la muerte, pero que al tercer día resucitaría, además de lo que los profetas como Isaías habían anunciado desde 800 años antes de Cristo. En el momento en que Jesús resucitó y por ello estaba la tumba vacía, ellos se asombraron, pero nunca pensaron en que había resucitado. María Magdalena, que fue quien llegó muy temprano al sepulcro y lo encontró vacío, dio la noticia de que se han llevado el cuerpo del maestro y no sé a dónde le han puesto. Esta forma de pensar prevaleció entre los discípulos por muchos días y hasta hoy, de alguna manera, muchos piensan así, que Cristo sigue muerto y que no se sabe dónde está ni siquiera su cuerpo. Dice Lucas 24:26. ¿No era necesario que el Cristo padeciera estas cosas y que entrara en su gloria? Jesús resucitado está hablando con sus discípulos, pero ellos no saben quién los acompaña en ese trayecto. Para ellos es un forastero, un turista, alguien ajeno que desconoce. Es tremendo. Precisamente esa persona a la que los discípulos habían dicho: no sabes nada de lo que ha estado sucediendo en Jerusalén, es el actor principal de este capítulo de la historia humana. Ha llegado el momento de revelarse ante estos dos discípulos, revelarse, sí, de correr el velo. Y la revelación inicia con una pregunta muy atinada que permitirá la reflexión de estas personas. Los temas que Jesús abordó en sus enseñanzas: sufrimiento, redención y relación entre el Antiguo y el Nuevo Testamento, aclarando respecto a la naturaleza divina del plan de salvación, el plan eterno de salvación. O sea, no es un plan emergente. Desde la eternidad ese plan estaba ya. A partir de la resurrección de Jesucristo, cobran realidad, eternidad, actualidad, aplicables en todo tiempo, en todo lugar, en toda situación. Dice Lucas 24:27. Y comenzando desde Moisés y siguiendo por todos los profetas, les declaraba en todas las escrituras lo que de él decían. La expresión Moisés y todos los profetas se refiere a todas las escrituras del Antiguo Testamento, en donde, según los estudiosos de la Biblia, se encuentran más de 300 profecías que se cumplieron cuando Cristo vino a la tierra, cuando Cristo sufrió y por fin cuando Cristo resucitó. Estas profecías abarcan aspectos de su vida, acciones, doctrina o enseñanza y son fundamentales para entender el propósito de Dios en la historia de la humanidad. Dice Lucas 24:28. Llegaron a la aldea donde iban y él hizo como que iba más lejos. Aún no se daba a conocer como Jesús resucitado,
Si no lo hubieran invitado a entrar, él habría continuado el viaje. Jesús, al decir que iba más lejos, probó el interés de los discípulos y permitió que ellos lo invitaran voluntariamente. Jesús no se impone, sino que espera la invitación para entrar en las vidas y en los hogares. Lucas 24:29 expresa: mas ellos le obligaron a quedarse, diciendo: quédate con nosotros porque se hace tarde y el día ya ha declinado. Entró, pues, a quedarse con ellos. La hospitalidad judía es una de sus características como pueblo. Se basa en la hospitalidad de su fundador, Abraham, quien en un momento determinado recibió a 3 ángeles en su tienda y les ofreció alojamiento y comida. Esa acción no solo fue un acto de generosidad, sino que también simbolizó la acogida de Dios en su vida. La hospitalidad de Abraham es un recordatorio de que quien acoge a un forastero caminante realmente está recibiendo a Dios en su vida, por lo tanto, no quedará sin recompensa. Por eso es que los discípulos de Jesús invitaron al que llamaron forastero. Dice Lucas 24:30, y aconteció que estando sentado con ellos a la mesa, tomó el pan y lo bendijo, lo partió y les dio. Entonces les fueron abiertos los ojos y le reconocieron, mas él se desapareció de su vista. Y se decían el uno al otro: ¿no ardía nuestro corazón en nosotros mientras que nos hablaba en el camino y cuando nos abría las escrituras? La presencia de Jesús transformó la tristeza en gozo y les permitió encontrar la paz y la fuerza que necesitaban para continuar su camino en la fe y el amor de Dios. ¿Te parece interesante? Dice Lucas 24:33, y levantándose en la misma hora, volvieron a Jerusalén. A pesar de la distancia, el cansancio, los peligros en el camino, regresan a Jerusalén para compartir el testimonio, mostrando la determinación y el fervor con el que los discípulos compartieron la resurrección de Jesús. Lo que anima hasta hoy a compartir la resurrección de Jesús, para ser testigos del amor y la misericordia de Dios en cada vida, sin importar las dificultades que se puedan enfrentar. Aquí resaltan la importancia de la comunidad y la fe en comunidad, donde las experiencias compartidas alimentan la esperanza y fortalecen la fe. Así que es importante que compartamos lo que Dios ha hecho en nuestras vidas, lo que hemos visto y oído, lo que Dios nos ha revelado. Eso está bien, porque eso anima a nuestros demás hermanos. El evangelio que escribió Juan, la parte del evangelio que escribió Juan, en el capítulo 20, versículo 19, dice: cuando llegó la noche de aquel mismo día, el primero de la semana, estando las puertas cerradas en el lugar donde los discípulos estaban reunidos por miedo de los judíos, vino Jesús y puesto en medio de ellos les dijo: paz a vosotros. Ese mismo día era el primer día de la semana, el domingo, por la noche. Los discípulos estaban escondidos, pues tenían miedo de ser arrestados, lastimados, hasta matados, como lo habían hecho con su maestro. Los judíos, con sus autoridades religiosas al frente, habían conseguido crucificar a Jesús. Pensando así, los discípulos estaban en un lugar cerrado. Hasta ese lugar llegó Jesús,
no importando que estuviera cerrado. Debió haber sido una experiencia impresionante ver a su maestro vivo, hablándoles y expresando paz a vosotros. En un lenguaje actualizado al siglo XXI, la paz sea con ustedes. Reciban de mi paz. Esa expresión tiene validez hasta hoy. Sí, no es casualidad que estés escuchando esta reflexión. Quiero decirte que Jesús vive, envió su Espíritu Santo y por medio de él la paz de Jesús está a tu alcance. Dice Lucas 24:33 en la última parte. Este registro es ya de Lucas. Y hallaron a los 11 reunidos y a los que estaban con ellos, que decían: ha resucitado el Señor verdaderamente y ha aparecido a Simón. Continuamos con el relato según Lucas, quien explica el encuentro de los caminantes a Emaús que fueron hallados por Jesús resucitados y al descubrir que era Jesús su acompañante en el camino, salieron de regreso a Jerusalén hasta donde estaban los otros discípulos, reunidos, a los que les dijeron: ha resucitado el Señor verdaderamente, confirmando la victoria de Cristo sobre la muerte y la promesa de vida eterna. Entonces ellos contaban las cosas que les habían acontecido en el camino y cómo le habían reconocido al partir el pan. Esto está en Lucas 24:35. Quien ha tenido alguna relación con Jesucristo, que murió, pero que vive por el poder de Dios que lo resucitó de entre los muertos, no puede quedarse callado. Es natural que quiera compartir esa nueva vida, ese nuevo encuentro, esa vida abundante que vale mucho más que cualquier beneficio terrenal. ¿En qué momento estuvieron completamente seguros que se habían encontrado con Jesús resucitado? En otras palabras, ¿cómo comprobaron que hablaban con Cristo, el Mesías, Dios con nosotros? Cuando llegaron a su casa, cuando no le permitieron seguir el camino solo, sino que lo invitaron para ofrecerle una cena y hospedaje. Sí, en el momento que partió el pan, recibieron la revelación de que estaban con el Hijo de Dios resucitado, vivo, poderoso, todopoderoso, lo que debían compartir con los demás discípulos, no importando la distancia ni el esfuerzo que tuvieron que hacer. Y al llegar, se encuentran con la noticia de que también con los discípulos que estaban escondidos, el Señor había llegado, traspasando las paredes y presentándose como el gran yo soy que vive y que sigue diciendo: paz a vosotros. O sea, la paz sea con ustedes. Jesús les ganó a los habitantes de Maús. Él llegó primero, porque ella no está sujeto a las limitaciones físicas de los humanos. El Señor está en todo lugar. El Señor ahora está al lado de su Padre. Sí, allá en el trono de gloria. Él tiene un cuerpo glorificado. Él ha resucitado. Él vive. Ya no está en la cruz. No lo busques colgado en una cruz. No lo busques en otro lado. Cristo puede estar en tu corazón si tú lo invitas. Si tú lo invitas a tu corazón, vas a poder disfrutar la paz de Dios que ya está entre todos los que puedan creer. Creer solamente. Recuerden, nos encuentran en Ventana Virtual Cristiana Radio de Yucatán, que junto con otras radiodifusoras y televisoras como Kairos Radio de Puerto Rico, Radio Fuego en el Altar de República Dominicana, Cielos Abiertos de Venezuela, Apóstolos TV, Surimar y algunas otras. Estamos también en las redes TikTok, Instagram, YouTube, Facebook, como Disfrutando la Palabra, con Rosario Hernández. Dios les bendice.